Cersei me quitó el futuro. Mató a mi hijo, mató a mi nieto, mató a mi nieta. La supervivencia no es lo que busco ahora. En el estudio de la estrategia militar existe una verdad incómoda. El enemigo más temible no es quien tiene el ejército más numeroso, ni el tesoro más grande, ni las bestias más letales. El enemigo más temible es aquel al que ya no le importa si sale con vida del campo de batalla. Durante años, Olenna Tyrell fue la jugadora más calculadora de todo Poniente. Movía sus piezas como una inversionista experimentada mueve su capital, comprando lealtades, envenenando amenazas y tejiendo acuerdos silenciosos, siempre con un solo objetivo: blindar el futuro de la casa Tyrell. Pero todo eso se derrumbó cuando Cersei Lannister incendió el gran septo de Baelor, borrando de un solo golpe a su hijo, a su nieto y a su nieta en una explosión de fuego verde. Cuando Olenna cruza las puertas de Dorne en esta escena, ya no es una política, es una mujer que ha decidido convertirse en un arma. Vamos a diseccionar, palabra por palabra, esta reunión entre la casa Tyrell y los gobernantes dornienses. No es una negociación amistosa, es una masacre verbal disfrazada de cortesía. Vamos a explorar un fenómeno psicológico devastador que yo llamo colapso identitario. Vamos a desenterrar la sangrienta leyenda detrás de los 100 escorpiones rojos. Y vamos a analizar cómo Olenna somete a 4 guerreras armadas sin levantar jamás la voz. Entremos al patio soleado y descifremos a la reina de las espinas. Para entender la tensión que se respira en este encuentro, primero hay que reconocer lo insólito de la situación. Los Tyrell del dominio y los Martell de Dorne no simplemente se toleran mal, cargan generaciones de rencor, de guerras fronterizas y de sangre derramada en las marcas dornienses. Además, Olenna representa el orden aristocrático más rígido de los 7 reinos, mientras que Ellaria Sand y las serpientes de arena, sentadas frente a ella, acaban de asesinar a su propio príncipe gobernante, Doran Martell, a sangre fría. Para Olenna, estas mujeres son salvajes sin disciplina. En cualquier otro momento de su vida, jamás compartiría el mismo aire con ellas, pero está ahí por una razón concreta. Necesita el poder militar dorniense para destruir a Cersei. Sin embargo, necesitar sus lanzas no significa que vaya a tolerar su orgullo. La conversación arranca con Ellaria intentando generar confianza, algo que Olenna aplasta de inmediato recordando la masacre de los 100 escorpiones rojos contra un antiguo miembro de su casa. Cuando Ellaria le asegura que no tiene nada que temer, Olenna responde con una pregunta quirúrgica. ¿Cómo puede pedir confianza una mujer que apuñaló a su propio cuñado, el príncipe Doran, un hombre pacífico, sin dudarlo? Ahí Olenna arranca cualquier máscara diplomática. Se niega a fingir que está frente a personas honorables. Cuando Obara Sand intenta imponerse en la conversación, Olenna despliega una humillación calculada. Primero finge no recordar su nombre, llamándola Bárbara en lugar de Obara, reduciéndola a una figura irrelevante. Luego ataca su apariencia física, burlándose de su intento de parecer temible y comparándola con un niño enfurecido. Es un golpe devastador al orgullo de la joven guerrera. Esto es lo que podríamos llamar reducción infantil, una táctica que consiste en tratar a un adulto como si fuera un niño para arrebatarle autoridad y peligrosidad a los ojos de los demás. Cuando Nymeria Sand intenta suavizar el ambiente con un tono conciliador, Olenna la silencia con una sola frase cortante, y después calla preventivamente a Tyene Sand antes de que pueda siquiera abrir la boca. Aquí vemos lo que yo defino como autoridad por jerarquía de edad, el ejercicio de dominio basado exclusivamente en la experiencia acumulada y la superioridad generacional. Olenna mira a Obara, Nymeria y Tiene, 3 asesinas entrenadas, y las condena, sin gritos, a la mesa de los niños. Deja claro que no tienen el peso político necesario para intervenir en esta charla, solo hablará con Ellaria. Con las 3 serpientes de arena completamente neutralizadas, Ellaria finalmente presenta su propuesta, apelando al argumento más común en este mundo, la supervivencia. Los Lannister les han declarado la guerra tanto a los Tyrell como a los dornienses, así que unir fuerzas parece matemáticamente inevitable. En cualquier temporada anterior, Olenna habría aceptado esta lógica sin pestañear. Me arrebataron todo lo que amaba. Vi caer a mi hijo, vi caer a mi nieto, vi caer a mi nieta. Ya no busco sobrevivir a esto. Aquí es donde entra el concepto que quiero presentarles: el colapso identitario. Se trata de la extinción total de la identidad social, emocional y familiar de una persona, un estado en el que el cuerpo sigue respirando, pero la persona que fue ya no existe. Esta es, sin exagerar,
una de las líneas más brutales jamás escritas para televisión. Cuando Olenna enumera a sus muertos, uno por uno, y afirma que ya no busca sobrevivir, está anunciando su propia muerte interior. La casa Tyrell ya no tiene futuro. Olenna es una mujer de edad avanzada sin herederos, consciente de que es apenas un fantasma habitando un cuerpo todavía funcional. Por eso la oferta de Ellaria de sobrevivir juntos le resulta completamente vacía, pues no se puede negociar ni amenazar a un fantasma. Ellaria entiende su error de inmediato y cambia de estrategia por completo. Deja de hablar de supervivencia y le ofrece, en cambio, lo único que realmente puede motivar a Olenna: venganza absoluta, justicia. Y entonces Varys, presente en la escena, revela el verdadero mecanismo detrás de esa venganza, invocando el lema ancestral de la casa Targaryen: fuego y sangre. Con eso queda claro que se aproximan Daenerys Targaryen y sus 3 dragones adultos, dispuestos a cruzar el mar para incendiar la capital de Poniente. Olenna dedicó toda su vida a evitar guerras, a resolver conflictos con palabras y acuerdos discretos, pero en este instante abraza sin reservas la destrucción total. Acepta importar dragones extranjeros para reducir a cenizas desembarco del rey, con tal de asegurarse de que Cersei arda con esa ciudad. Antes de hablar de las consecuencias, vale la pena abrir los libros y explicar la referencia histórica que Olenna lanza al inicio de la escena, cuando menciona a los 100 escorpiones rojos. Esto viene directamente del material expandido Fuego y Sangre, escrito por George R. Martin. Siglos atrás, durante la Primera Guerra Dorniense, Aegon el Conquistador dejó a Lord Lionel Tyrell al mando de una fuerza de ocupación en las arenas de Dorne. Los dornienses respondieron con una guerra invisible de emboscadas, y Lord Tyrell recorrió castillo tras castillo, encontrándolos siempre vacíos y abandonados. Finalmente, se instaló a dormir en el castillo de Piedra Arena. Al retirar el dosel de su cama, una trampa liberó sobre su cuerpo un centenar de escorpiones venenosos, y murió entre gritos de agonía. Cuando Olenna recita esta historia frente a Ellaria, no está haciendo conversación casual. Está diciendo sin rodeos: conozco perfectamente las formas traicioneras en que ustedes matan a sus invitados. No confundan mi presencia aquí con ingenuidad. Usa su memoria histórica como un escudo. El resultado de esta alianza es una tragedia logística. Olenna pone todo el peso militar y agrícola del dominio al servicio de Daenerys Targaryen, pero no es suficiente. Al abandonar su cautela característica en favor de la furia ciega, subestima a Jaime Lannister, quien abandona Roca Casterly, marcha directo hacia Alto Jardín y aniquila las fuerzas Tyrell. Olenna termina envenenada en su propia torre. ¿Qué podemos aprender de todo esto fuera de la ficción? Es una advertencia sobre la economía del desahucio emocional. En cualquier negociación, ya sea política, legal o comercial, solemos asumir que la otra parte busca maximizar sus ganancias o minimizar sus pérdidas. Todo el sistema de conflicto humano se sostiene sobre la idea de la disuasión. Pero cuando alguien atraviesa una pérdida catastrófica, cuando deja de importarle su reputación, su fortuna o incluso su propia vida, la disuasión tradicional simplemente deja de funcionar. No se puede negociar con alguien que ya no tiene nada que proteger. Olenna Tyrell se convirtió en la mujer más peligrosa de Poniente, porque Cersei Lannister, sin querer, le arrancó las únicas cosas que la mantenían atada a las reglas del juego. Olenna entró a ese patio soleado como una abuela devastada por el duelo, y salió como la arquitecta de una invasión de dragones. Desarmó, palabra por palabra, la bravuconería de las serpientes de arena, rechazó la salida fácil de la supervivencia que le ofrecía Ellaria, y firmó un pacto de destrucción total. No logró sobrevivir al Juego de Tronos, pero se aseguró de que Cersei Lannister terminara sepultada bajo los escombros de su propio reinado. ¿Cuál es tu veredicto sobre esta escena? ¿Crees que la alianza de Olenna con Dorne fue una jugada maestra final, o su dolor la llevó a cometer un error estratégico fatal? Déjame tu opinión en los comentarios. Nos vemos en el próximo análisis.